Egipto encara esta monumental obra y con ello suministra energía, con ello calma las inundaciones del Nilo, pero tiene que realojar, como decíamos, a 100.000 personas y mucho más importante a los efectos de esta conversación, porque allí es donde empieza todo, tiene que mover de lugar 24 templos. 24 templos que tenían 4.000 años de historia, como este, el más conocido para nosotros. Un Pierre acertó antes de ver la foto, el templo de Abu Simbel que había mandado construir el faraón Ramsés II. ¿Qué tendrá que ver con esto? Con nosotros tiene mucho que ver, porque para salvar estos templos, que repito, era salvar de las aguas 4.000 años de historia, ni Egipto ni Sudán podían solos. Y entra en escena allí UNESCO, una jovencísima UNESCO, como bien dijo el intendente, apenas quinceañera. Había nacido en 1945 y en 1960 encarna esto que se transforma rápidamente en la más importante campaña de cooperación internacional en el ámbito de la cultura. Nunca antes los países habían trabajado juntos con un esfuerzo semejante y por eso reconocemos hoy este episodio como el kilómetro cero de la protección del patrimonio mundial. Allí arranca todo y por eso quería llevarlos un minutito nada más hasta Egipto. Bajo el lema ahora o nunca, miren qué lema actual para cuando tenemos que defender la cultura, vale para todos los tiempos, vale para todos los puntos cardinales, y no menos bajo el sol abrasador del desierto, un grupo de 1.000 personas, llegadas de los 5 continentes, que lideraban equipos básicamente manejados por arqueólogos, pero también por otros técnicos, emprenden la faraónica tarea también de mover 1.000 piedras que tenían entre 20 y 30 toneladas cada una. Esa es la famosa campaña de Nubia que trata de salvar esos templos y que en el caso de Abu Simbel, como aquí lo ven, consistió en alzarlos 64 metros más arriba. Todo lo que hizo Ramsés II se lo corremos en 64 metros colina arriba para que el Nilo no se lo lleve puesto. Esa fabulosa campaña internacional es el kilómetro cero de la protección del patrimonio mundial, es lo más importante que en esa área se había hecho hasta ese momento, y tiene consecuencias simbólicas y materiales. Materiales, Egipto le devuelve la gentileza a muchos de los países que habían colaborado regalándole templos que no pudieron ser ubicados. Es la razón por la cual hoy cualquiera que vaya a Nueva York y entre al Metropolitan, en el corazón del Central Park, se topa con un templo egipcio como este. Es anacrónico, pero tiene su razón de ser. O con este otro, con el que podemos toparnos caminando por Madrid, muy cerca del Palacio Real. Hay un par de templos más, uno en Turín, otro en los Países Bajos, pero estos son los más conocidos. Pero hay una consecuencia simbólica, o no tan simbólica, mucho mayor que este regalo de templos, y es que esta fabulosa campaña internacional termina inspirando en 1972 la Convención del Patrimonio Mundial, a través de la cual UNESCO vela en el mundo entero por los tesoros que considera le pertenecen al mundo y por lo cual es obligación del mundo colaborar para protegerlos. Esa convención en el año 1978 se materializa en una lista, en la preciada lista de Patrimonio Mundial, en la que con el tiempo Uruguay, como bien adelantó Ana, anotaría 3 sitios, nada menor tener 3 sitios de patrimonio en un país tan pequeño y tan poco poblado como el nuestro. Y en 1978 se echa a andar esa lista, con apenas 12 sitios, 2 de los cuales, y aquí termino la parte internacional, muy cercanos a nosotros, el casco histórico de Quito, en Ecuador, y las Islas Galápagos, también en Ecuador. De la menguadísima lista de los 12 primeros sitios de Patrimonio Mundial 1978, hay 2 cercanos a casa, hay 2 en la región, ambos en Ecuador. Pero, incluso antes de que UNESCO lanzara esta lista, desde 1976 ya velaba por otros tesoros del mundo, por tesoros naturales, velaba por las reservas de biosfera de las cuales vamos a hablar largo y tendido hoy y mañana. Y allí, tempranamente aparecen ustedes. Allí aparece Bañados del Este, allí aparece el departamento de Rocha
y otros departamentos donde también se asienta parte de la reserva. Serena y Diana van a hablar con mayor conocimiento de causa de eso. Pero la primer grifa, si es cierto que el sol de la patria amanece en Rocha, también es cierto que UNESCO puso por primera vez los ojos en el país aquí. 1976 parece muy lejos en el tiempo, pero allí están ustedes como pioneros. Y aunque desde tiempos bíblicos sabemos que los paraísos son para perderlos y no para encontrarlos, yo me atrevería a decir, como dijo Ana, que en el mapa de rutas UNESCO Uruguay, Baneados del Este ocupa el lugar de nuestro paraíso terrenal. Estaremos de acuerdo que en la fantasía del viajero uruguayo o del turista uruguayo, una playa de la costa atlántica, una laguna misteriosa, un extenso palmar, una quebrada habitada por cuervos o un cabo habitado por neohippies, como este Cabo Polonio allí bellamente fotografiado para un concurso que organizamos, ocupan ese lugar en el imaginario colectivo. Son nuestro Edén esteño, son nuestro paraíso terrenal. Y las reservas de biosfera son eso, ustedes tienen eso, es un imán fabuloso que saben defender y que saben promocionar, pero son más que eso, porque UNESCO visibiliza hoy a las reservas como un lugar donde la naturaleza, pero también la gente que la habita, como decía Ana, deben prosperar juntas. Las reservas de biosfera son un estupendo laboratorio para gestionar de manera creativa e inteligente la biodiversidad, pero también la diversidad cultural. Nada de esto tiene sentido sin la gente. Una reserva bien gestionada es un lugar perfecto para fomentar el turismo sostenible, para generar empleo y, en consecuencia, para generar riqueza para las comunidades que las ocupan. 20 años después, casi 20 años después, pasaron 2 décadas, UNESCO vuelve a mirar al país, vuelve a poner los ojos en nosotros y consagra el primer sitio de patrimonio mundial, como dijo Ana, Colonia del Sacramento, que, justo reconocer, ha sido nuestro buque insignia, porque esa grifa claramente tracciona más que el nombre Reserva de Biosfera. Me da mucha vergüenza hablar de Colonia del Sacramento después de lo que dijo Ana, pero permítanme apenas 2 apuntes. UNESCO la visualiza como una unidad geográfica, arquitectónica, histórica y cultural de valor universal excepcional. Empiecen a quedarse con estos conceptos en la cabeza porque son los que nos van a mover en todas estas jornadas. Un valor universal excepcional. Pero al margen de disquisiciones urbanísticas, que siempre son muy respetables, al margen de ese encanto que tiene una ciudad que se divorcia del rígido trazado endamero de las ciudades coloniales españolas, a mí me encanta decir, como leí alguna vez en un libro brasilero, con permiso de la primera fila, que Colonia debería ser la capital del Mercosur. Ha pasado tanta historia de la región por allí que si hubiera que elegir un lugar que concentre la historia de nuestros países, bien podría ser Colonia del Sacramento. Mírenlo así, un enclave en territorio oriental, ahora uruguayo, que en realidad vive mirando a Buenos Aires, que fundó el gobernador de Río de Janeiro, porque eso era Manuel de Lobo en 1680, sitiada y recuperada una y otra vez, canjeada en algún momento por las misiones orientales. Buena parte de la historia de la región pasó por allí, por eso me gusta ese chiste. Debería ser capital del Mercosur. Pero Colonia es, como todos los sitios de patrimonio mundial, un desafío. No es solo nuestro buque insignia, no es solo un lugar famoso en el mundo. Es un enorme desafío porque el mundo ve hoy el patrimonio con ojos muy distintos a los que lo veía en 1972 e incluso en 1995 cuando recibimos ese sello. La designación de patrimonio mundial como la designación de una reserva nunca es solo el comienzo, el final de algo, quiero decir. Es la feliz conclusión de una etapa, es la feliz conclusión de una candidatura, pero siempre es el comienzo de algo nuevo, siempre es el comienzo de otro trabajo. Y hoy el mundo mira con ojos muy distintos el tema del patrimonio. UNESCO está preocupada, por ejemplo, por el impacto que en el patrimonio tiene el desarrollo excesivo, el turismo de masas, los conflictos bélicos que creíamos olvidados hasta hace poco tiempo, miren hoy lo que está pasando en Ucrania, y los desastres naturales que también fueron comentados o insinuados en el arranque de la conversación. Piensen en el patrimonio natural, es un buen momento para recordar
que entre los 1.200 sitios de patrimonio los hay culturales, los hay naturales y los hay mixtos. Entre los naturales, 50 de ellos albergan glaciares. Esta foto es del Parque Los Alerces, en Chubut, Argentina. Y UNESCO está muy preocupada porque 1/3 de esos 50 sitios que albergan glaciares podría perderlos de aquí a 2050 si el cambio climático no se detiene y si la temperatura sigue aumentando como hasta ahora. Pero también el patrimonio cultural enfrenta sus desafíos. Adoro esta foto de Venecia inundada en 1966. Venecia, emblematísimo ejemplo de patrimonio mundial. Durante años creímos que la amenaza principal para Venecia era la naturaleza. Esto los italianos lo llaman acqua alta, ese fenómeno tremendo pero muy romántico que se da cuando el viento del Sirocco arrastra el Adriático mar adentro, se inflama la laguna de Venecia y se desborda de agua las calles de la ciudad. Hoy eso está más o menos controlado, o mejor controlado. Hay un sistema de compresas hidráulicas muy sofisticado que está funcionando bien, y desde hace unos años nos venimos desayunando que en realidad la gran amenaza para Venecia somos nosotros. Es el turismo excesivo, son las multitudes que van apenas por horas, no consumen nada en la ciudad, no duermen en el hotel, se bajan del crucero, dejan la basura en la plaza de San Marco y se van. Suena caricaturesco, pero es más o menos así. Hoy la amenaza de muchos sitios somos nosotros, los viajeros, es el desarrollo excesivo, es el turismo de masas. Liverpool, Venecia, perdón, no quiero olvidarme de esto, se salvó por muy poquito de salir de la lista de patrimonio porque prohibió hace apenas un par de años el ingreso de grandes cruceros al canal de la Giudecca, al canal de la Laguna. UNESCO aguantó esa luz roja que tenía y posterga esa decisión que siempre es como una espada de Damocles en los sitios de patrimonio. Menos suerte tuvo Liverpool, que aquí les estoy mostrando, cuyos muelles y cuyo casco histórico eran patrimonio desde 2004 y perdieron esa condición en 2021, hace apenas un par de años, ante la insistencia de proyectos inmobiliarios que, según la organización, iban a afectar la autenticidad, otra palabra que quiero quede sonando en las cabezas de ustedes, y el valor universal excepcional de esos muelles y de la ciudad. Y les cuento un ejemplo simbólico, hago un paréntesis personal que creo bien a cuento, porque tiene que ver con esto. En el año 2004, el fatídico año del tsunami que azotó las playas del sudeste asiático, yo hice un viaje personal por Indochina, por esa península divina que está entre China y entre la India. Conocí Tailandia, conocí Camboya y sumé a mi itinerario Laos. No confundir con Lagos en África, sino Laos en el corazón del sudeste asiático, vecina de Vietnam, vecina de Birmania, vecina de Tailandia y de Camboya. El mismo año en que UNESCO consagra a Colonia del Sacramento como patrimonio mundial, pone los ojos en esta encantadora península donde está la ciudad de Luang Prabang. Después googleen, busquen, porque es un caso fascinante de la encrucijada entre patrimonio, pobreza, desarrollo y demás. Luang Prabang es considerada la capital espiritual del sudeste asiático por la enorme concentración de templos budistas que tiene. Hay fácilmente 3, 4, hasta 5 por manzana. Está rodeada por el río Mekong, es muy romántico llegar a Luang Prabang navegando por el Mekong y por otro río que está hacia atrás, de cuyo nombre ahora no me voy a acordar y no importa. Este es el paisaje, un verdadero jardín tropical trufado de templos donde hay maderas policromadas, dorados a la hoja, columnas laqueadas, el perfume del incienso que sale de los templos y el perfume de esos árboles fabulosos. Pero todos vamos aquí a ver esta gente, que deliberadamente elegí esta foto fuera de foco porque los protagonistas del lugar son los monjes budistas, que en sus caminatas diarias en busca de la ofrenda de arroz, esa religión dice que solo pueden comer lo que la comunidad les da, salen de mañana muy temprano y al cabo de la tarde de vuelta en busca de las ofrendas que les dan los vecinos. Y protagonizan un espectáculo fascinante visualmente. Imaginen larguísimas filas de hábitos color azafrán,
el ruido de los pies arrastrando la piedra, porque hay muchas calles que son de tierra todavía en Luang Prabang. Y así como en 1995 UNESCO pone a Colonia en el mapa, pone a Luang Prabang y empezamos a ir uno y otro y otro. Y caigo yo, como puede caer cualquiera de ustedes, en el año 2004. Y este espectáculo, entre comillas, romántico, termina convirtiéndose en un show turístico decadente y triste, en el que nadie es del todo culpable y nadie es del todo inocente, pero que modifica sustancialmente el tempo y la vida en Luang Prabang, ¿sí? La consecuencia material es que los monjes tienen cada vez menos espacio para meditar y los novicios, que esto es lo más grave, tentados por la llegada del turismo, van abandonando los estudios religiosos porque descubren que es mucho más tentador, más divertido y más redituable poner un cibercafé para turistas alemanes, como los pasantes que están aquí de Flores, o poner una pizzería para yanquis que quieren comer pizza, en fin, modifican dramáticamente la vida de un lugar. A mí me interesó tanto lo que pasaba, faltaban casi 20 años para que Ana me honrara invitándome a trabajar en los temas UNESCO. Para mí UNESCO era una sigla prestigiosa, pero no mucho más. Pero luego me encantó el tema y le pesqué una vez una frase que me encantó a un ingeniero francés, Georges Boltran, que se radicó en Luang Prabang y que trabaja allí en los temas de patrimonio y que dejo resonando en la cabeza de todos ustedes porque ese ejemplo sí que sirve. Dice Boltran: durante años cuidamos el hardware del Luang Prabang, pero desatendimos su software. Es decir, cuidamos los templos, cuidamos las casitas, cuidamos el paisaje, pero no nos ocupamos del alma del lugar. Ninguno de nuestros sitios tiene exactamente ese problema, pero ese desafío me resulta muy provocador para todos nosotros. Los lugares tienen un aura, tienen un alma y hay que saber defenderla, porque el desafío de la autenticidad en un mundo tan globalizado como el de hoy es absolutamente determinante. Momento de presentarles otra cara del patrimonio, de la cual no hemos hablado hasta ahora. El patrimonio cultural inmaterial o intangible, por el cual UNESCO vela desde 2003. Para decirlo muy sintéticamente, el patrimonio inmaterial o intangible tiene que ver con la identidad de las comunidades y con la transmisión que de esa identidad hacen las personas que allí viven de generación en generación. Esa identidad está hecha de creatividad y es una falsa oposición fascinante. La creatividad es intangible e inmaterial, pero acaba siendo la que le da forma a una sociedad, es la que acaba moldeando a una sociedad. ¿Qué dice UNESCO? Esa creatividad incluye prácticas, saberes, técnicas y expresiones culturales. 4 determinantes de la creatividad. Entre esas prácticas, saberes, tradiciones y expresiones hay ejemplos infinitos en el mundo. La cultura del sauna en Finlandia, que todos los años gana en los rankings como uno de los países más felices del mundo y buena parte de los habitantes reconoce en este saludable hábito de encerrarse a conversar y a transpirar juntos una de las razones de su felicidad. Pero hay muchos, pongo ejemplos cercanos: el tereré paraguayo o el chamamé argentino, la rumba cubana o la medicina tradicional china. El año pasado, el arte de la baguette francesa. Francia estará exultante de haber logrado meter la baguette en la lista de patrimonio cultural inmaterial. Bueno, allí nosotros, desde 2009, tenemos 2 tradiciones culturales y casi que me pongo de pie. La foto lo sugiere. El tango, 2009, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, un patrimonio cultural entendido como una expresión genérica nacida en las 2 capitales del Río de la Plata. Es un patrimonio que compartimos con los hermanos argentinos, es un patrimonio que conjuga música, danza y poesía. Entonces es un mundo vastísimo y complejo, porque en ese universo del tango conviven orquestas prestigiosísimas e improvisadas milongas callejeras, conviven músicos y poetas, conviven coreógrafos y conviven bailarines, conviven sesudas academias que estudian el lunfardo y salas de espectáculo
que muestran un baile medio sui generis. A mí me encanta pensar que el tango está en el ADN de nuestra sociedad como está el fútbol. Vieron que en Uruguay todos somos futboleros, aunque no pincemos un estadio. Aquí los niños aprenden a decir gol sin que nadie se los enseñe. Yo creo que a pesar del paso del tiempo, el tango sigue estando en el ADN de nuestra sociedad y objetivamente, porque el otro puede ser un apunte personal de alguien que gusta mucho del tango, los invito a pensar en esto porque es un dato indiscutible, es un dato de valor universal excepcional. Piensen, y quédense pensando en serio, si conocen otra expresión tan popular que al mismo tiempo conjugue esos niveles de tanta calidad. El tango es una música que puede silbar un carnicero y que tal vez la escribió Santos Discépolo o Troilo. O es el tango que puede cantar una ama de casa con una letra que escribió Homero Mansi o Cátulo Castillo. No hay en el mundo tantos ejemplos de algo tan popular y tan bueno al mismo tiempo. Adriana Varela, argentina, para quedar bien con nuestros socios en esto, dice que el tango se defiende solo y a mí me encanta esa frase. Y este año tuvimos con Ana ocasión de verlo en carne propia. UNESCO estuvo financiando a través del Fondo de Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial un lindísimo proyecto país, un lindísimo proyecto uruguayo que lideró la Fundación Cienarte, que se llama el Proyecto Bandoneón, que tuvo muchas actividades, no voy a aburrirlos con eso, pero una fue llevar el bandoneón a las escuelas. Pusimos las escuelas de la red PEA y en los 19 departamentos fue un chico muy joven, que allí está atrás, a llevarle el bandoneón a adolescentes que hoy uno desde el prejuicio creería únicamente interesados en Bizarrap, por poner un ejemplo. Y sin embargo, entra a sonar el bandoneón y no vuela una mosca en las escuelas, no vuela una mosca en el liceo, porque la magia de ese instrumento, miren qué viaje el bandoneón, ¿no? Nacido para tocar música sacra en las iglesias de Alemania y reinventado en los prostíbulos y en los conventillos de Montevideo y de Buenos Aires. Así que es cierto que el tango se defiende solo. Ese mismo año de 2009, UNESCO nos reconoce otra tradición cultural, el candombe. Esta nos llega en el seno de 20 familias de origen africano, obviamente, traídas como población esclava al Río de la Plata, y muy pronto sienta raíces fuertes en Montevideo, donde se convierte en la expresión musical, corporal e incluso religiosa más importante de esa comunidad. Asociamos el candombe básicamente a Montevideo porque 3 barrios, Sur, Palermo y Cordón, representan los 3 toques típicos, los 3 toques emblemáticos con que suenan a su vez los 3 tambores que hacen vibrar el candombe, el piano, el chico y el repique. Pero es justo reconocer que el candombe también venció las fronteras del tiempo y así como se sigue escuchando hoy y lo disfruta y lo toca gente de todas las pieles y de todos los colores, también rompió las barreras de Montevideo. Este año la llamada las ganó una comparsa de Las Piedras y hay cuerdas de tambores en todos los departamentos del Uruguay. El candombe es además un lindísimo ejemplo de patrimonio inmaterial para discutir cuán viva es esa expresión de patrimonio cultural. A veces uno cree que la grifa patrimonio es una pesada losa o es una palabra escrita en la piedra y es bueno acordar entre todos que es algo muy vivo. Podríamos discutir horas porque a los entendidos les encanta discutir si ahora se toca el candombe como antes o distinto, si hay más cortes, si hay menos cortes, pero es algo vivo y les pongo como ejemplo esta foto algo provocadora. El negro Rada, que por suerte sabe distinguir al que le dice negro con cariño que al que le dice negro con otras intenciones, llevándole a Fito Páez este año, que cumple 60 años, a un boliche de Palermo en Buenos Aires, un tambor de regalo. Si eso no es patrimonio uruguayo vivo, cuéntenme ustedes qué otra cosa puede serlo. 2013, y venimos ahora más cerca en el mapa para hablar de otra grifa UNESCO, los geoparques, grutas del Palacio Eugenio Vidondo. Nos ponemos de pie. El año pasado invitó el Comité de Geoparques a un encantador geólogo portugués, Brila de apellido, José Brila, si no recuerdo mal, que dijo cosas interesantísimas para uno que es un lego en estos asuntos. Dijo, un geoparque no es Disney para geólogos, pero en el mapa de rutas UNESCO Uruguay, si la hinchada de Flores me lo permite,
UNESCO, Grutas del Palacio, perdón, es nuestro parque jurásico. Es el encanto de película que tiene el mapa uruguayo, porque es algo muy distinto al paisaje típico de este país. Bueno, los geoparques son lugares de relevancia científica, de relevancia histórica, de relevancia natural y de relevancia cultural. Yo diría que los geoparques nos enseñan a leer el paisaje de otra manera, por eso es tan importante todo lo que se hace en materia de geoeducación. Los geoparques son vistos por la UNESCO hoy con este criterio. La geodiversidad, dicen ellos, es la madre de todas las diversidades. Y a gente de letras como uno que le encanta el tango, esto lo complica un poco más, nos cuesta entenderlo, pero no es tan difícil. La porción natural del mundo que estando muerta, fósiles, sedimentos, arcillas, minerales, nos puede enseñar mucho más y mejor sobre la vida en el planeta. Serena Heckler sabrá contarnos más y mejor después. Un geoparque es un museo a cielo abierto y venimos hace no mucho tiempo de una pandemia que vino de maravillas para recordarnos eso. Con la mayor parte de los sitios de patrimonio culturales cerrados en el mundo, con la mayor parte de los museos vedados al público, la gente tuvo en las reservas y en los geoparques una oportunidad fabulosa para seguir comprometiéndose con el patrimonio y con la cultura. Y los geoparques son, y seguimos con el viaje, un territorio habitualmente de orgullo de las comunidades que los albergan. UNESCO los ve como un territorio de orgullo y por cierto que lo son. Nosotros podemos decir con orgullo uruguayo que Geoparque Grutas del Palacio es líder en la región, que integra desde la hora cero el Comité Latinoamericano y que en torno a él orbita en Flores una comunidad muy comprometida, si me permitís la palabra, muy camisetera, Eugenio, de la cual estamos orgullosos y agradecidos. 2014, el hermano menor de Bañados del Este, que Fabio no se me enoje, menor en el sentido del tiempo y del espacio, porque esta segunda reserva UNESCO en Uruguay, el bioma Pampa Quebradas del Norte, ocupa un territorio 10 veces menor que Bañados del Este, se asienta sobre un único territorio, sobre ribera, pero por cierto tiene de qué jactarse. Por decir solo de memoria, 2 o 3 cositas, es una de las pocas reservas que tiene entre sus objetivos de conservación los pastizales naturales, y está ubicada en una fascinante encrucijada entre historia, geografía y naturaleza. Por decir algo, Bioma Pampa Quebradas del Norte es un verdadero corredor biológico de enorme interés desde el punto de vista de la flora. Representa el extremo sur de la flora tropical de la mata atlántica que llega hasta allí. A nivel de fauna, anfibios y reptiles rarísimos. A nivel de geografía, se asienta sobre buena parte de la zona de descarga del acuífero Guaraní, la segunda o la primera reserva de agua natural del mundo. Pero conviven allí también, de vuelta, la gente, siempre la gente dándole sentido a todo esto, tradiciones que tienen mucho que ver con el patrimonio uruguayo, la cultura gaucha, la cultura de frontera, el legado indígena, los escenarios de batalla de las últimas luchas revolucionarias de las que hoy hablaban Alejo y Ana en el comienzo de la charla. Y si a esto le agregamos los encantos naturales de una zona como el Lunarejo, que es la zona núcleo de la reserva Bioma Pampa Quebradas del Norte, tenemos un combo realmente muy sofisticado, muy especial. Yo siempre digo que uno mira el mundo desde donde está parado y no tengo ningún empacho en reconocerlo porque vengo de Montevideo y creo que hablo por muchos que como yo tenemos una deuda con esa zona del país. Yo me atrevería a decir que en el mapa de rutas UNESCO Uruguay este es el tesoro más ignorado, más desconocido y probablemente más abandonado por el país en el buen sentido de la palabra. Tengo muchas ganas de que llegue agosto para estar con ustedes en Rivera y me encanta que Rivera esté hoy presente con nosotros. Al año siguiente, Fraiventos, 2015, un patrimonio distinto, este es mixto, cultural y natural al mismo tiempo, un lugar fascinante en la historia del país que incluye estas zonas industriales y fabriles donde estaba el viejo frigorífico Anglo, pero incluye también áreas residenciales, incluye un pequeño sistema portuario y los muelles sobre el río Uruguay, incluye zonas de esparcimiento con instituciones sociales vivas que funcionan hasta hoy e incluye sobre todo, vuelvo a las palabras de Ana,
la memoria de la gente, la memoria de los obreros del lugar. Una vez más la gente dándole sentido a todo esto. No estamos hablando solo de paisajes y de edificios. Nada de esto funciona sin el involucramiento de las comunidades locales y Fray Bentos es otro lindo ejemplo. Bueno, Fray Bentos es un rincón insólitamente cosmopolita para lo que es Uruguay. A mí me encanta la teoría según la cual el nombre viene de un fraile que era muy generoso con los viajeros. Parece que Bentos era un hombre que sabía guiar a los viajeros. Y la historia siempre es redonda y hoy los viajeros del mundo parecen querer retribuir esa generosidad porque gente de todos lados viene a Fray Bentos muy interesada cuando se desayuna, perdónenme la obviedad de la metáfora, que Fray Bentos no era solo una marca de carne enlatada, sino además un lugar en el mundo, un lugar en el mapa. Y sobre todo los británicos, claro que los veteranos, claro que los sensibles a estos temas, pero gente de todas partes del mundo se toma un pasaje de avión y viene a conocer ese lugar del cual salía la carne que los alimentó. Tenemos a un rey de Inglaterra, Carlos III, que estuvo aquí y dijo, comí tanto corned beef de niño que creí que me iba a salir por las orejas. Y esa broma real, esa broma de Carlos de Inglaterra, nos recuerda que este fue la cocina del mundo. Fray Bentos le dio de comer a los 5 continentes durante casi un siglo, jugó un papel importantísimo en las guerras mundiales. Sabemos que hay incluso un par de tanques británicos que llevaban el nombre de Fray Bentos porque los soldados se sentían allí como carne enlatada de tan pequeño que eran los tanques. O sea que es un lugar que tiene mucha importancia, que está hoy en el cine, lo pueden ver en Galípoli, en El paciente inglés. El otro día pesqué en Netflix, se la recomiendo, una serie noruega, un marinero en la guerra, apenas 3 episodios, y en un momento de desesperación, 2 hombres solos de la marina mercante, el barco hundido, sacan una latita de corned beef y la abren. No estaba la etiqueta, pero todos sabemos que es una guiada corned beef de Fray Bentos, que además alimentó la literatura. Piensen en Julio Verne y en su viaje a la luna, dándole de comer a los tripulantes los cubitos de carne para el caldo. Casi terminando, 2015, Montevideo se suma a la ciudad de redes creativas de la UNESCO, de ciudades creativas de la UNESCO. Hay ciudades creativas en varios campos, en el arte, en la gastronomía, en las artes digitales. Montevideo lo es en el campo de la literatura desde 2015. Una lista que inaugura Edimburgo y a la cual se suman con el tiempo ciudades fascinantes como Praga, piensen en Kafka, como Dublín, piensen en Joyce, como Granada, piensen en Federico García Lorca, y Montevideo desde 2015. En términos objetivos, que esto importa señalarlo, Montevideo tiene en relación a su población una cantidad abrumadora de bibliotecas, librerías, anticuarios que venden libros raros, ferias callejeras como Tristán Narvaja, pero también otras, con lo cual tiene mucho sentido, es un acto de justicia que Montevideo sea una ciudad creativa literaria, pero más poéticamente, si ustedes quieren, es una ciudad que parece pensada para vivir entre libros y mucha gente lo reconoce. Mario Vargas Llosa no hay vez que no venga y no pase por Linardi y Rizzo. Irene Vallejo, la autora de El infinito en un junco, recomendadísimo libro para los que quieran hablar de la historia de los libros, viene ahora en mayo, vuelve a la Feria del Libro y siempre cuenta que su viaje por Latinoamérica arrancó por Montevideo tras la huella de Horacio Quiroga, después el norte, después las Misiones, en fin. Montevideo tiene su buena fama literaria y me parece que es una grifa que tenemos que saber explotar más y mejor. Y finalmente, cerrando esta vuelta que arranca con un templo faraónico allá en el lejano Egipto, un templo a la medida de los uruguayos. Desde el año 2021, y me encanta que esté Virginia aquí en representación de Canelones, este sitio de patrimonio mundial que es la iglesia de Eladio Dieste, Cristo Obrero en Estación Atlántida. Allí la vemos en todo su esplendor, me acerco un poquito más, ese techo fabuloso que hay que cuidar. Esta iglesia representa otro tipo de desafíos para nosotros, es probablemente el más curioso y el más novedoso en comparación con los otros, supone un desafiante triángulo amoroso entre 3 partes, un dueño privado, porque aquí hay un dueño de casa privado, que es la Curia de Canelones, la Intendencia como la autoridad local máxima en el territorio y la Comisión de Patrimonio que también vela por los intereses del lugar.
la gestión, el desafío de la gestión, Virginia y Ana saben mucho de ello, como otro ejemplo. Bueno, una iglesia que construye Eladio Dieste, ingeniero, que representa la culminación de su obra, que representa un ejemplo emblemático de la técnica de la cerámica armada. Miren qué maravilla, una solución práctica que nace en la mente de un ingeniero y que se convierte en un lenguaje de enorme potencial expresivo para los arquitectos. Esta iglesia resume la renovación estética que vive la arquitectura después de la Segunda Guerra Mundial y la renovación institucional que vive la iglesia después del Concilio Vaticano II. Y Dieste, que era un hombre de fe, hace esto para que el juego de las formas, el juego de los espacios e incluso el manejo de la luz permitan que el fiel se acerque al ritual o se acerque a la mera contemplación con otro estado de ánimo. Serenidad, sobriedad, amabilidad, son algunos de los conceptos que guiaban la obra de Dieste, que empleó materiales muy humildes, decía él, como los obreros para los cuales estaba destinada. Piensen que está del lado de la interbalnearia donde viven los obreros, no los veraneantes del balneario, pero tratados esos materiales con la nobleza que la causa exigía. Y el año pasado, terminando el recorrido, en ocasión de su visita a las Jornadas por la Libertad de Prensa que tuvieron lugar en Punta del Este, la directora de UNESCO, Audrey Azoulay, aprovechó para pasar por allí y le entregó a Ana Ribeiro, presidenta de la Comisión Nacional de UNESCO, el certificado que nos certifica, valga la redundancia, como patrimonio mundial. Allá está Esteban Dieste, uno de los hijos del ingeniero Dieste, y atrás Fernández Polcucho, el director actual de la Oficina Regional de Montevideo. Arrancamos en un templo, terminamos en un templo y quiero un último minuto para que miremos juntos el mapa y nos quedemos reflexionando en esto. Voy a abusar de una palabra de la cual hoy el mundo entero abusa, diversidad, que si la vaciamos de contenido puede no decir nada. Miren qué maravilla cómo un país de menos de 4 millones de habitantes, de 180.000 kilómetros, se las ingenia para mostrarle al mundo un abanico de tesoros tan, pero tan diverso. Tenemos 3 sitios de patrimonio. Uno de clara inspiración portuguesa, Colonia. Otro que huele al Imperio Británico y a la Revolución Industrial, Fray Bentos, y otro que se casa perfectamente con la arquitectura latinoamericana de la época, como la iglesia de Dieste. Tenemos 2 reservas, una que descansa en pastizales y en quebrada, y otra cuyos encantos tienen que ver con lagunas, con bañados, con playas y demás. Tenemos un elemento patrimonial inmaterial, que es el tango, que se cocina en un caldo de cultivo hecho por inmigrantes que llegan a nuestros puertos, criollos nacidos en los conventillos y gauchos que llegan a la ciudad, y otro completamente distinto de raíz negra. Y tenemos un geoparque con piedras tan sólidas como para estar en pie hace millones de años, y una ciudad muy joven que ama algo tan frágil como los libros de papel. No es poca cosa, es una variedad fascinante, es un mosaico de tesoros del cual debemos sentirnos orgullosos y que funciona muy bien, pero que podría funcionar mucho mejor, y con esto termino, si entre todos lo ponemos en común y lo ponemos en valor. Necesitamos, por supuesto, que las autoridades, que los ministros, que los intendentes se enamoren de esta causa y le pongan cabeza y le pongan creatividad y viertan recursos. Pero necesitamos que la gente, que por eso estamos aquí hoy, también sienta esto como propio. Necesitamos que los docentes y los estudiantes con los cuales vamos a hablar hoy esgriman con orgullo la bandera del patrimonio, que los operadores turísticos con los cuales también vamos a hablar hoy vean el enorme potencial que tiene todo esto, y que los socios, que todos los socios de la ruta se comprometan y se compenetren con lo que le pasa a los otros.